Mi hijo quedó atrapado en un incendio, pero no le pedía ayuda a mi esposo, que ya había llegado. En cambio, conecté la manguera y me lancé al fuego yo misma. En mi vida anterior, tuve que amenazar con autolesionarme antes de que mi esposo, entonces jefe de bomberos, accediera a salvar primero a nuestro hijo, pero su amada White Moonlight y su hija cayeron al vacío desde el piso de arriba y murieron. Él no mostró ninguna emoción. Sin embargo, en nuestro aniversario de bodas un año después, nos ató a mi hijo y a mí, roció la casa con gasolina y nos quemó vivos. Cuando volví a abrir los ojos, era el día del incendio, pero esta vez, mi hijo no gritó por su padre. Empezó a salvarse a sí mismo. Resulta que mi hijo había renacido conmigo. Capítulo 1. El fuerte sonido de un camión de bomberos rompió la calma de la madrugada. Al igual que la vez anterior, fui la primera en llegar al jardín de infancia. ¿Qué haces abriendo la boca de incendios? No puedes actuar así por tu cuenta. La persona que me detuvo no era otra que la directora del jardín de infancia, Mónica. En mi vida anterior, una mala decisión nos costó la vida a mi hijo y a mí. Esta vez, no llamé a mi esposo, que resulta ser el jefe de bomberos, para pedir ayuda. En cambio, abrí la boca de incendios yo misma. También tengo certificación en seguridad contra incendios, y en estas circunstancias actué con rapidez y eficacia. Lo que no esperaba era que la directora Mónica corriera a detenerme en cuanto me vio intentando apagar el fuego yo sola. Mónica lleva décadas trabajando en este jardín de infancia, y su hija, Laura, también es maestra aquí. Laura es la tutora de mi hijo. Fue ella quien me llamó para avisarme del incendio. Esta vez llegué antes que en mi vida anterior. Efectivamente, el fuego comenzó en el aula de mi hijo. Todos los niños seguían dentro. Desesperada, supliqué: Directora Mónica, los alumnos de último curso están en grave peligro. El fuego es peor en su aula. Si no salen ahora, se asfixiarán. Pero Mónica seguía agarrándome la muñeca. Su expresión tranquila mientras decía: no seas alarmista, es solo un incidente menor. La maestra está ahí con los niños. Han recibido la capacitación adecuada y saben cómo protegerlos. Otros maestros se reunieron a mi alrededor al verme forcejear con Mónica, susurrando y señalando con el dedo: esta madre, solo porque quieras salvar primero a tu propio hijo, no significa que puedas ignorar a todos los demás. Los bomberos ya están aquí. ¿De verdad crees que estás más capacitada que ellos? Sí, el equipo de bomberos había llegado, y el padre biológico de mi hijo estaba entre ellos. Estaba dirigiendo la operación como lo había hecho en su vida anterior. Sam, mi exmarido y jefe de bomberos, respondió rápidamente y estaba coordinando el rescate. El incendio estaba en el tercer piso, pero su primera prioridad era el cuarto piso, que ni siquiera se vio afectado por las llamas. Ahí es donde Lara y su madre, Mónica, esperaban en el aula de arte en desuso a ser rescatadas. Miré hacia el aula de mi hijo. Vi una chaqueta de camuflaje familiar aparecer en la ventana del pasillo. Era mi hijo. Habían escapado del aula en llamas, pero el fuego en la escalera les bloqueaba la salida. Ahora estaban atrapados en el pasillo sin salida. Me sudaban las palmas de las manos por el pánico, mientras forcejeaba con Mónica por la manguera. Te lo ruego, mira, han salido del aula. El fuego bloquea ambos extremos y esperamos más. El humo los matará. Déjame apagar el fuego en las escaleras y sacarlos. Mónica levantó la vista y seguía sujetándome la muñeca con firmeza. Su voz era extrañamente tranquila. Hay tomas de agua en el pasillo. Se taparán la nariz y esperarán el rescate. Las escaleras ya están en llamas. Si les dices que escapen por ahí ahora, ¿quieres que se quemen? ¿No ves que los bomberos ya están trabajando? Parece que planean rescatarlos por las ventanas del pasillo. Pero los bomberos ni siquiera se dirigían al tercer piso. Al ver cómo las llamas crecían cada vez más, sentí como si me arrojaran el corazón a una olla de aceite hirviendo. Desde el tercer piso, oí la tierna voz de mi hijo gritar: «Mamá, ayúdanos». Esta vez no llamaba a su padre, me llamaba a mí. Levanté la vista y lo vi empezar a tirar objetos al azar por la ventana para llamar la atención. ¿Acaso no era eso lo que le había enseñado a hacer en caso de incendio? Así que mi hijo también había regresado conmigo en mi vida pasada. Cuando recibí la llamada de Lara y corrí al jardín de infancia, los bomberos ya habían colocado escaleras afuera. Entonces me di cuenta de que no tenían intención de subir al tercer piso. Me arrodillé frente a ellos, bloqueándoles el paso, golpeándome la cabeza contra el suelo hasta que sangró, suplicando por mi vida. Solo entonces, con la ayuda de otros bomberos que me respaldaban, Sam finalmente cambió de opinión y se dirigió al tercer piso. Los niños acababan de ser rescatados cuando la cocina del tercer piso explotó. En segundos las llamas envolvieron todo el piso. Los niños escaparon de morir por poco, mientras que Lara y su hija, que se habían quedado obstinadamente sentadas en el alféizar de la ventana, fueron arrojadas por la explosión y cayeron al vacío. Según lo que pasó antes, hay menos de 20 minutos para la explosión. Tengo que sacar a mi hijo de ahí. Capítulo 2. La directora Mónica todavía me estaba sujetando. El tiempo se estaba acabando. Apreté la mandíbula y la aparté de un empujón. No era tan fuerte como yo, y cayó al suelo. Corrí a conectar la manguera de bomberos al hidrante y apunté la boquilla a las escaleras en llamas. En mi vida anterior, después de que finalmente apagamos el fuego, todos se dieron cuenta de que las llamas en las escaleras ni siquiera eran tan graves. Si hubiéramos extinguido ese fuego antes, los niños habrían escapado por las escaleras a salvo. Solo espera un poco más. Hijo, mamá viene por ti. Encendí la pistola de agua, pero no salió nada. Se me encogió el corazón. Corrí de regreso y conecté la manguera a otro hidrante, colocando rápidamente la boquilla de nuevo. Aún así, no salió ni una gota. Los hidrantes de este jardín de infancia están rotos, grité con incredulidad. La directora Mónica respondió sin dudar: te dije que no actuaras por tu cuenta. Debes seguir las órdenes de los bomberos. Tiré la manguera inservible y bajé
Bajé corriendo las escaleras, buscando frenéticamente un extinguidor. En el patio de recreo, uno de los bomberos me vio y gritó: «Oye, cuñada, ¿qué haces aquí?». Me giré y vi que era Bruno, el miembro más antiguo del equipo después de mi marido. Lo agarré del brazo, desesperada. «Rápido, dame un equipo de bomberos. Necesito entrar ahí y salvarlos». Bruno parecía confundido y me intentó razonar. «Cuñada, es peligroso ahí dentro. Déjanos encargarnos, ¿vale?». Me arrodillé. «Sabes que yo también estoy entrenada. Debe haber equipo de repuesto en el camión. Por favor, dame un equipo». Bruno dudó. «No puedo. No sin las órdenes del capitán. No hay tiempo», supliqué. «La cocina está en el tercer piso. Si demoramos un poco más va a explotar». En mi vida anterior, Bruno era el más compasivo. Fue él quien convenció a Sam de cambiar la ruta de rescate, aunque esta vez no pueda darme el equipo. Una vez que se entere del riesgo de una explosión, sé que no se quedará de brazos cruzados. Los ojos de Bruno se abrieron de par en par por la sorpresa. Empezó a entrar en pánico, pero le preguntamos a la directora antes y no nos dijo nada de eso. «De ninguna manera. Iré a buscar al capitán ahora. Ponte a salvo». Corrió hacia Sam. «Capitán, el tercer piso tiene el peor incendio. La fuente parece ser la cocina. Necesitamos ir ahí primero». Sam replicó molesto: «¿Qué sabes tú? El cuarto piso es más peligroso. Están sufriendo más calor y humo. Además ya están en el alféizar de las ventanas. Si esperamos se caerán». Lara estaba abrazando a su hija, sentadas en el alféizar. Sus piernas colgaban afuera sin nada a lo que agarrarse. Su hijita jamás había visto algo así y se debatía en sus brazos. Podían caer en cualquier momento. Caerse en cualquier momento. Bruno estaba empapado en sudor, insistiendo: «Pero la cocina está en el tercer piso. Si el gas entra en contacto con el fuego, podría explotar en cualquier segundo». Sam se detuvo, visiblemente conmocionado, pero cuando vio el rostro indefenso de Lara, reaccionó bruscamente: «Sé lo que estoy haciendo. Muévete rápido. No pierdas el tiempo». «Pero tu esposa también se dirige al tercer piso. ¿Y tu hijo no está en este jardín de infancia?». «Cállate. Yo estoy al mando aquí. ¿Estás siguiendo órdenes o no? Si no, lárgate de mi vista». Vi la frustración en el rostro de Bruno y supe que ya no podía contar con él tampoco. Los llantos de la clase de mi hijo se estaban debilitando. Los niños probablemente ya se estaban asfixiando con el humo. Aceleré aula por aula, abriendo de golpe las puertas del primer piso. Finalmente, los encontré. Una pila de extintores en la sala de vigilancia. Capítulo 3. La directora Mónica me seguía, bloqueándome dentro de la sala de vigilancia. «¿Por qué no me escuchas? Estás interrumpiendo por completo los esfuerzos para apagar el incendio». Hace un momento empujé a Mónica al suelo. Ahora los otros maestros me alcanzaron y me rodearon. «¿Cómo pudiste empujarla así? Es mayor. ¿Te importa siquiera? ¿Qué estás tratando de hacer exactamente? Si algo les pasa a los niños por tu caos, ¿puedes vivir con eso?». Los miré con furia y espeté: «Estoy tratando de apagar el fuego, no de causar caos. Ustedes son los que me bloquean. ¿Qué están tratando de hacer?». Mi desesperación debió haber surtido efecto. Algunos parecían dudar ahora. Una de las máquinas de vigilancia seguía funcionando. En la pantalla pude ver a mi hijo alejando a los niños de la cocina hacia el final del pasillo. Parece que había advertido a la maestra sobre el riesgo de una explosión. Se habían cubierto la boca y la nariz con ropa y estaban acurrucados junto al baño más cercano a las escaleras. Todo lo que tenía que hacer era apagar el fuego en las escaleras. Entonces podrían escapar de inmediato. Los niños apenas se sostienen. ¿De verdad solo estás? ¿Quedarme aquí parado sin hacer nada? La maestra miraba fijamente la pantalla. Murmullos tensos se extendían entre ellos mientras vacilaban. De repente, una maestra entró corriendo sin aliento. «El jefe de bomberos dio órdenes. Todos deben evacuar inmediatamente. Es demasiado peligroso aquí dentro. Nadie puede volver a entrar hasta que lleguen los refuerzos». Dijo que alguien ya estaba interfiriendo con sus esfuerzos de rescate. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Ahora estaba completamente rodeado. «Sam, no salvarás a nuestro hijo y ahora ni siquiera me dejas». Mónica se volvió hacia mí y dijo fríamente: «Si corres hacia las llamas imprudentemente y algo sucede, ¿quién será el responsable?». Las maestras me agarraron de nuevo. «Así es, el jefe dejó claro dónde impedir que nadie entrara por la seguridad de todos los niños. No podemos permitir que actúes impulsivamente». Mis manos comenzaron a temblar. A mi hijo no le quedaba mucho tiempo. Estaban desperdiciando minutos preciosos. Lo estaban matando al no hacer nada. Desesperado, grité: «Estoy certificado. Tengo mi licencia de bombero. Estoy calificado para entrar. Si solo tengo el equipo». Pero ya nadie escuchaba. No se moverían. El tiempo corría. No pude contener las lágrimas mientras me aferraba al extintor y trataba de abrirme paso entre ellas una y otra vez. Seguí luchando, pero mi fuerza se desvanecía. Y entonces, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está? Un hombre alto y fuerte se abrió paso repentinamente entre la multitud. Capítulo 4. El hombre gritó ansioso: «Los que salieron por la entrada principal». Mi hijo no estaba entre ellos. ¿Sigue adentro? La directora Mónica respondió rápidamente: «El equipo de bomberos ya está rescatando a los niños. Por favor, señor, intente mantener la calma». El hombre ya se había acercado furioso a la directora y gritó furioso: «¿Cómo puede decir eso? Hay un incendio y usted ni siquiera está entrando en pánico». Antes de que la directora Mónica pudiera responder, una multitud de padres lo siguió. La fuerza de los padres rápidamente superó a los maestros. Todos entraron a la vez en la sala de vigilancia. «¡Ay! Esa es mi hija, Roma. ¿Por qué sigue atrapada adentro? Mis hijos también están ahí. ¿Por qué nadie ha entrado todavía? Hay mucho humo. No aguantarán mucho más». La madre de Roma me vio. Lágrimas corrían por sus mejillas, exhausta. «La mamá de Ethan. ¿Qué está pasando?».
grité de inmediato. Me impidieron apagar el fuego. El tercer piso está a punto de explotar si apagamos las llamas en el pasillo. Podemos salvarlos. Los padres estaban desesperados. No hubo un segundo de vacilación. Hay extintores aquí. Vamos juntos. Pero Mónica intentó bloquearnos de nuevo. Si va a haber una explosión, entonces definitivamente no deberían actuar impulsivamente. Los bomberos ya están en ello. No hay tiempo que perder. Lloré, repartiendo extintores. Los bomberos entraron al cuarto piso. Nadie va al tercero. Tenemos que hacerlo nosotros mismos. Los padres salieron corriendo. Los profesores intentaron detenerlos de nuevo. De pie junto al director. Todos, por favor, cálmense. Es demasiado peligroso. Pero los padres ya habían tenido suficiente. Esto es asesinato. ¿Entienden? Quítense del camino. Si alguien se atreve a impedirme salvar a mi hija, lo mataré yo mismo. El hombre de adelante no se contuvo. Lanzó un puñetazo y tiró a Mónica al suelo. El resto de los profesores se quedaron paralizados, temerosos a interponerse de nuevo. Juntos corrimos hacia la escalera. Ya se había perdido demasiado tiempo. No tuve tiempo de ponerme el traje ni de prepararme. Abrí el extintor y corrí delante de todos. Los otros padres me siguieron, activando sus extintores uno por uno. Mientras tanto, al otro lado del edificio, Sam ya había rescatado a Lara y a su hija, llevándolas a un lugar seguro fuera de la zona de peligro. Pero frente a nosotros, esas rugientes llamas comenzaron a extinguirse bajo la feroz determinación de un grupo de padres que darían la vida por sus hijos. Paso a paso, avanzamos. El pasillo tenía solo 10 metros de largo, pero parecía kilómetros. Entonces, a través del humo, una manita se extendió. La agarré sin ni siquiera comprobar de quién era el niño y lo pasé detrás de mí. Unos brazos fuertes recibieron al niño sanamente. En menos de 5 minutos, todos los niños habían salido. Gracias a Dios, mi hijo los había llevado temprano a las escaleras. Ganaron tiempo precioso. Justo cuando salimos salvos, ocurrió la explosión. Sam estaba a un lado, sosteniendo a Lara y a su hija en sus hombros, observando cómo se desenvolvía todo como si fuera un espectáculo. Mi hijo de 6 años se aferró fuertemente a mí, su voz llena de preocupación, mientras los médicos llegaban y me vendaban las manos. Mamá, esta vez no necesitamos a papá. Me giré para mirar a Sam y a Lara. Sam ni siquiera me dirigió una mirada a mí ni a nuestro hijo. Lara, señalándome, le susurró a Sam. Sé cómo comenzó el fuego. Tengo pruebas. Lara era maestra aquí y el primer amor de Sam hace 10 años. Cuando Ethan entró al jardín de infancia, ella y Sam se reencontraron por casualidad. Sam había estado conmigo 10 años, el hombre que todos creían un gran esposo y un padre devoto. Nunca sospeché de él. ¿Quién hubiera pensado que en un incendio real lo salvaría primero y que incluso en la muerte querría que mi hijo y yo pagáramos el precio por ellos? Si no hubiera amenazado a los bomberos con mi vida en la vida pasada, si no hubiera sabido de extinción de fuego, si solo hubiera sido una madre actuando por instinto, entonces los únicos que hubieran muerto en este incendio habrían sido toda la clase de mi hijo. A fin de cuentas, fue Lara quien me llamó esta mañana, y yo llegué justo cuando la clase de mi hijo se incendió. Abracé a mi hijo con fuerza. Casi lo pierdo de nuevo en esta vida. Ethan, ¿cómo comenzó el fuego en tu aula? Ethan sollozó. Fue en el casillero donde ponemos nuestras mochilas. Ahí empezó el fuego. Maestra, volvió a tocar mi mochila. Recuerdo que también lo hizo la última vez. Ethan lloró. Esta vez me desperté y no la dejé tocarlo, pero me regañó y aún así lo arrebató. Mi corazón dio un vuelco. De repente recordé lo que Laura le había susurrado a Sam antes y la llamada que me hizo esta mañana. ¿Estaba todo conectado? Llamé rápidamente a nuestra niñera a casa, confirmé algunos detalles y todo encajó. Luego hice varias llamadas más, organizando todo. Solo entonces guardé mi teléfono, lista para verlos montar su espectáculo. Capítulo 5. Después de que los bomberos extinguieran las llamas, todos se reunieron en el patio de recreo, cubiertos de ceniza y hollín. El incendio y la explosión en el jardín de infancia habían provocado una gran tormenta. Muchos padres corrieron hacia allí, pidiendo permiso de emergencia en el trabajo. Incluso llegaron los abuelos, temblando de preocupación, algunos apoyados en bastones, agarrándose unos a otros en busca de apoyo. Debes investigar esto a fondo. Queremos respuestas. Esto no fue solo un incendio. Hubo una explosión. Justo entonces, Laura, que se había estado escondiendo detrás de Sam, dio un paso al frente con los ojos llorosos y la voz temblorosa, lo suficientemente alto para que todos la oyeran. Se volvió hacia la directora Mónica y gritó: «Mamá, directora, todo es culpa mía. Encontré algo peligroso en la mochila de Ethan. Solo llamé a su madre para advertirle, pero nunca imaginé que aún así causaría un incendio». Los padres se inquietaron. Exigieron: «¿Qué quieres decir con peligroso? Habla claro». Laura se secó las lágrimas y respondió: «Había una cápsula luminosa de hidrógeno dentro de su mochila. Usaba baterías, pero la batería tenía una fuga. Era un peligro grave». Sam frunció el ceño. Eso era básicamente como poner una bomba de tiempo cerca de los niños. Las baterías con fugas podían provocar fácilmente una combustión espontánea. Al ver la ira de los padres, Lara continuó: «Lo reporté tan pronto como lo noté. Llamé a su madre de inmediato, pero ya era demasiado tarde». Entonces, Sam se volvió hacia mí y nuestro hijo, frunciendo profundamente el ceño. «Miriam, estudiamos seguridad contra incendios juntos. Incluso te certificaste. ¿Cómo pudiste darle algo así a tu hijo y dejar
que lo llevara a la escuela. Con su uniforme de jefe de bomberos, sus palabras tenían peso. Casi de inmediato, todos se volvieron a mirarme con sospecha. Estaban convencidos de que el incendio había sido causado por mí y por Ethan. Pero en ese preciso instante, el jefe del departamento de bomberos municipal llegó al jardín de infancia con su equipo. Yo misma le había reportado el caso. Le dije que alguien estaba provocando un incendio deliberadamente en un jardín de infancia e intentando destruir las pruebas. Con cientos de vidas de niños en juego, no tuvo más remedio que presentarse en persona. Al mismo tiempo, también me había puesto en contacto con mi amigo cercano, el jefe Angelo, del departamento de policía. Él y sus oficiales estaban en camino. Bueno, en mi vida pasada, cuando Lara y su hija murieron, Sam guardó silencio sobre la causa del incendio y nunca lo presioné para que me diera respuestas. Pero esta vez no me quedaría callada. Veamos cómo estos lobos con piel de cordero quedan al descubierto aquí mismo, delante de todos. Capítulo 6. Los padres me rodearon justo cuando estaba a punto de hablar y explicar. Lara se adelantó. Mamá de Ethan, ¿cómo pudiste ser tan descuidada? ¿Cómo pudiste dejar que tu hijo jugara con algo así? Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras decía dramáticamente: la vida de tantos niños estaba en tus manos. Mi hija y yo casi morimos hace un momento. Entonces, la directora Mónica también dio un paso al frente. Mamá de Ethan, tu comportamiento fue completamente inaceptable. Incluso interferiste en las operaciones de rescate. Tienes que hacerte responsable de lo que has hecho. La multitud estalló de ira. Un padre furioso perdió el control y se abalanzó sobre mí, levantando la mano para abofetarme. Pero alguien le agarró la muñeca en el aire. Me giré para ver que era uno de los padres que había entrado conmigo en el edificio en llamas. Se puso delante de mí protectoramente y dijo con firmeza: acabas de llegar, no sabes lo que pasó. Cuando se desató el incendio, fue la mamá de Ethan quien nos dejó entrar para combatir las llamas. Si no fuera por ella, todos los niños habrían muerto en esa explosión. Le di un gesto de agradecimiento, pero los demás seguían escépticos. ¿No acaba de decir el director que interfirió con el rescate? La mamá de Roma, que también había estado en la sala de vigilancia antes, se adelantó. Escuchen todos, la mamá de Ethan nunca interfirió con los esfuerzos de rescate. Estábamos allí con ella. Actuó rápido y valientemente. Los padres finalmente comenzaron a calmarse. Me volví hacia Sam y le dije fríamente: si me acusas de interferir, entonces como jefe de bomberos, diles a todos exactamente en qué piso les impedí rescatar. Sam no dudó. Fuego es fuego. Lo que importa es apagarlo. ¿Importa qué piso? Lo presioné más. Entonces, solo fueron al cuarto piso, ¿verdad? ¿Qué quieres decir con solo el cuarto piso? También apagamos el fuego en el tercer piso. Solté una risa fría. Después de todos estos años juntos, nunca me había dado cuenta de que Sam podía mentir con tanta descaradamente delante de una multitud. Eso fue después de la explosión. Antes de la explosión, ¿a dónde fuisteis? Fuimos al cuarto piso. ¿Y qué? También había gente atrapada allí, pero no había fuego en el cuarto piso. Cuanto más explicaba Sam, más obvio se volvía. La verdad golpeó a los padres como un muro de ladrillos, así que el departamento de bomberos ignoró el incendio real en el tercer piso. No es normal que ocurriera la explosión. Mónica rápidamente se puso a cubrirlos. Todos, por favor, dejen de culpar a los bomberos. La situación era urgente. Ya había gente en el alféizar de la ventana en el cuarto piso. ¿Cómo podían ignorar eso? Hasta ahora, todos habían visto a Mónica como una figura confiable, una educadora veterana. Dada su edad y posición, habían sido pacientes y respetuosos, a pesar de lo sucedido. Pero la miré fijamente y dije bruscamente: situación actual. Entonces déjame preguntarte, ¿les dijiste claramente a los bomberos que la cocina estaba en el tercer piso? ¿Sabías que ocultar este tipo de información llevaría a un error fatal de juicio? El rostro de Mónica se enrojeció de vergüenza. Tartamudeó: solo me confundí. Eso es todo. Pero todo está bien ahora, ¿no? Los padres ya no estaban tranquilos. Director, ¿cómo pudo guardar algo así para usted? Los niños casi mueren. Entonces no fue culpa de los bomberos. La información que tenían era errónea. Intervine fríamente, señalando a Sam. El jefe de bomberos supo la verdad después y aún así se negó a ir al tercer piso. ¿No es así? Para salvar a alguien más. Justo entonces, el jefe del departamento de bomberos terminó de inspeccionar la escena y se acercó, miró a Sam y dijo fríamente: Sam, realmente me has decepcionado. ¿Y quién te dio el derecho de decidir quién es rescatado primero en un incendio? Otros bomberos se adelantaron. Bruno, eres el subjefe. ¿Qué estás haciendo? La orden de rescate debe basarse en la intensidad del fuego y el riesgo potencial. ¿Has tirado por la borda todos esos años de experiencia como bombero? Bruno se limpió la cara con una mano cubierta de hollín. Bajó la cabeza con frustración. Jefe, castígueme. Debería haber obligado a todos a ir a salvar a los niños. No debería haber seguido las órdenes del capitán. Realmente no podía estar seguro de si su decisión era correcta o incorrecta, porque nunca imaginé que el capitán abandonaría a su propia esposa e hijo, que tomaría una decisión tan terrible. En el momento en
que lo dijo, los padres intercambiaron miradas de asombro. La propia esposa e hijo del jefe de bomberos estaban en el tercer piso y él ni siquiera intentó salvarlos. Ethan no pudo contenerse más. Rompió a llorar. Papá, ¿por qué no viniste por mí? ¿Por qué intentaste matarme? ¿Era Ethan un niño malo? ¿Por qué no me quieres? Si no me quieres, yo tampoco te quiero. Solo tienes 6 años. ¿Cómo puede un niño soportar ser abandonado por su propio padre 2 veces? Cállense, dejen de causar problemas. Sam nos gritó de repente con frustración. Miriam, mira qué clase de hijo has criado. Ethan se estremeció de miedo y se encogió detrás de mí. Rápidamente lo tomé en mis brazos, consolándolo suavemente. Ethan, cariño, no hiciste nada malo. No es tu culpa. Es culpa de la gente mala. Si papá no te quiere, mamá sí te quiere. Y siempre te querrá. Todos a nuestro alrededor parecían conmocionados. La madre de Roma se acercó y me consoló. ¿Cómo pudiste tratar así a tu esposa y a tu hijo? Casi mueren. Un padre con mirada aguda gritó de repente. Oye, papá de Ethan, estuviste sujetando a esa maestra todo el tiempo. ¿Qué relación tienes exactamente con ella? ¿Abandonaste a tu hijo para salvar a tu amante? Ni siquiera eres humano. Otro padre se unió. ¿Y usted, director? ¿Cómo pudo dejar que su hija se convirtiera en la otra mujer? Cuando la madre de Ethan intentó ayudar a apagar el fuego, usted y la maestra nos detuvieron a todos. Ella estaba llorando, suplicándote. Los maestros se pusieron nerviosos. No lo sabíamos, solo estábamos siguiendo las instrucciones de la directora. La directora Mónica soltó rápidamente. Solo quería mantener a los padres a salvo. Era peligroso ahí dentro. Era la madre de Ethan. Estaba siendo imprudente e insistió en correr hacia el fuego. Intenté con todas mis fuerzas detenerla. Incluso me tiró al suelo. A mí, una anciana con huesos frágiles. Se hizo pasar por la protectora desinteresada perfecta, cubriendo su negligencia mientras se pintaba a sí misma como una víctima. Pero calculó mal. Los padres no se lo creyeron. Eso es mentira. La madre de Ethan estaba salvando a esos niños. Me lo había estado preguntando todo el tiempo. ¿Por qué Mónica había estado tan desesperada por detenerme? ¿Una boca de incendios defectuosa en un jardín de infancia? Prácticamente imposible. Los departamentos de bomberos realizan revisiones rutinarias todos los meses. Incluso si algo estuviera roto, se habría arreglado de inmediato. El rostro de Lara se enrojeció, alternando entre rojo y pálido mientras las acusaciones volaban. Basta, gritó. La madre de Ethan solo está tratando de distraer a todos. No olviden quién inició el incendio en primer lugar. Ellos son los responsables, esa madre y ese hijo. El jefe del departamento de bomberos asintió hacia los inspectores que llegaban. Uno de ellos se adelantó, sosteniendo 2 bolsas de evidencia. Jefe, el equipo de investigación ha completado una inspección acelerada. La causa del incendio ya ha sido confirmada. Lara se giró para mirarme llena de confianza. Capítulo 8. Esto de aquí, dijo el investigador, sosteniendo un trozo de tela carbonizada. Son los restos quemados de una mochila de un compañero de clase. Basándonos en el patrón de quemaduras, parece ser el punto de ignición inicial. Los padres, que habían estado de mi lado, se quedaron boquiabiertos. Preguntó el jefe del departamento de bomberos. ¿Quién puede identificar la causa de la ignición? Sí, señor. Basándonos en el análisis de residuos, podemos concluir que el incendio comenzó debido a una fuga de batería que se incendió espontáneamente a alta temperatura. La reacción con el hidrógeno hizo que el fuego se propagara rápidamente. Era exactamente lo que Lara había afirmado antes. Incapaz de contenerse, me empujó el hombro. Mira, te dije que era tu culpa que este incendio comenzara. Tropecé ligeramente por su empujón. Los padres parecían molestos, pero permanecieron silencio. Miré a Lara y respondí con calma. Incluso si la causa es tal como dijiste, eso solo prueba que estás muy familiarizado con los detalles. Pero ¿quién puede probar que la mochila pertenecía a mi hijo? Jefe, reportes, continuó el investigador. Según nuestra comparación, la mochila fue colocada dentro de un casillero asignado a un niño llamado Ethan. Una ola de conmoción, incredulidad e indignación recorrió a los padres. Una madre que no había ayudado en el rescate fue la primera en hablar. La madre de Ethan. Incluso si odias a la señora, no deberías desquitarte con los demás. Los niños son inocentes. Incluso hubo una explosión hoy. Muchos niños y maestros podrían haber muerto. Al ver la situación, el jefe de bomberos ordenó que Ethan y yo fuéramos apartados para ser interrogados. Pero retrocedí con calma y alcé la voz a todos. ¿De verdad creen que mi hijo y yo cometimos este incendio? ¿Qué están tratando de decir? Hay pruebas claras. Sigues intentando negarlo. Lara se burló. Mi consejo, admite la verdad. Tal vez con buena actitud recibirás menos años de prisión. Deja de perder el tiempo. Enciérrenla ya. Es solo una mujer amargada, abandonada por su marido buscando venganza. ¿Quién sabe de qué más es capaz? Muchos de los padres estaban furiosos. Si el jefe de bomberos no hubiera estado aquí, probablemente me habrían destrozado en el acto. Pero algunos de los padres que habían luchado contra el fuego conmigo se mantuvieron firmes, protegiéndome de la multitud enfurecida. La madre de Roma me agarró la mano. La madre de Ethan. Todos piensan que hiciste esto a propósito. Tienes que explicarte. Me giré hacia la multitud. ¿Alguien tiene pruebas reales de que el contenido de la mochila de Ethan nos pertenece? ¿No es posible que alguien más lo haya puesto? Lara dio un paso hacia adelante. Oh, por favor, ¿estás tratando de decir que fui yo? Sí, respondí. Fuiste tú. Me estás calumniando. Esas cosas se compraron en línea. Si no eran tuyas, muéstranos el historial
historial de compras. Sonreí y abrí mis registros de compras en mi teléfono. Efectivamente, los juguetes y las pilas baratas se habían pedido a mi nombre y se habían entregado a mi punto de recogida residencial hace solo unos días. Lara, planeaste todo esto con mucho cuidado. Me giré hacia el jefe. ¿Y entonces qué hay del segundo incendio? El del pasillo. Otro investigador levantó la segunda bolsa. El incendio del pasillo tuvo la misma causa. Fuga de pilas por el calor. Miré a la multitud. ¿Y ahora qué? ¿Acaso mi hijo corrió por ahí tirando pilas al pasillo para provocar un segundo incendio? Lara se quedó sin palabras. Mónica, la directora, intervino de repente. Bueno, no es imposible. Ethan es un niño muy travieso. Tal vez tiró las pilas a la basura. Tal vez eso fue lo que incendió el pasillo. ¿Cómo sabes que las pilas se encontraron en la basura? El jefe de bomberos entrecerró los ojos con una mirada suspicaz y sospechosa. Con años de experiencia, sabía cuando alguien había cometido un desliz. De repente, las sirenas de la policía sonaron afuera. El jefe Angelo finalmente había llegado. Entró y gritó: Miriam, he traído la evidencia. Capítulo 9. El jefe Angelo sacó su teléfono y reprodujo un video del punto de recogida del mensajero en la pantalla. Se veía claramente a Lara recogiendo un paquete y alejándose. Según la marca de tiempo, Angelo dijo que ese paquete coincide con el pedido de los juguetes y las baterías defectuosas compradas en línea. Laura gritó, presa del pánico: «Eso no prueba nada. Ella lo pidió. La cuenta está en su teléfono. Sam, ¿no ha estado tu teléfono conectado a la cuenta de compras compartida todo este tiempo?» Sam salió de sus pensamientos. «Sí, usamos la misma cuenta. Ha estado conectada en mi teléfono. ¿Alguna vez has perdido tu teléfono de vista?» Sam miró a Lara con recelo. «Lara, ¿usaste mi teléfono mientras estaba en la ducha? ¿Cómo pudiste hacer esto? Ethan es mi hijo. ¿Cómo pudiste intentar matarlo?» La policía comenzó a caminar hacia Lara. Al ver que ni siquiera Sam la apoyaba, Lara entró en pánico y se escondió detrás de la directora Mónica. Mónica se interpuso, bloqueando a los oficiales. Incluso si Laura pidió los juguetes y recogió el paquete, no pueden probar que ella fue quien realmente puso esas cosas en la bolsa. La anciana parecía dispuesta a pelear con uñas y dientes. No solo protegió a Lara, sino que incluso intentó tirar del brazo del oficial. Todos ustedes creen que solo porque su esposo falleció pueden intimidar a una viuda y huérfana. No permitiré que la acusen falsamente. Así que el esposo de Lara había muerto. No es de extrañar que estuviera tan desesperada como para correr tales riesgos por Sam. Ethan dio un paso al frente. «Esas cosas no eran mías. La maestra tocó mi mochila. Ella las puso». Lara perdió los estribos cuando incluso un niño se atrevió a confrontarla. «Pequeño mocoso, deja de mentir. ¿Quién puede probar que alguna vez toqué tu mochila? Ni siquiera me acerqué a ella». La mayor parte de la evidencia había sido quemada. Las grabaciones de seguridad del aula fueron destruidas. Incluso las huellas dactilares se redujeron a cenizas. Lara pensó que no había manera de que alguien pudiera probar nada ahora. Aunque todas las señales apuntaban a Lara, si había tocado la mochila de Ethan era la clave. Si tenía pruebas, la miraba fijamente. Justo entonces sonó un teléfono. Una grabación empezó a reproducirse desde el altavoz del oficial. Voces familiares resonaron fuerte y claro. «Pequeño bastardo, quítate de mi camino. Dame tu mochila. No la toques. Que alguien me ayude. La maestra está robando mi mochila. No hay nadie en el aula ahora mismo. ¿Quién te va a ayudar? Suéltame». Se oyó un forcejeo y luego el llanto de Ethan. Debió de haberlo empujado. Después se oyó un crujido, una cremallera abriéndose y cerrándose de nuevo. Luego la voz de Lara: «Pequeño bastardo, igual que tu horrible madre. Puse la mochila en el estante. No la toques. Sal afuera y haz ejercicios con los demás». Ethan era demasiado pequeño para entender, pero todos los demás en la habitación sí. El odio en los ojos de los padres explotó. Se abalanzaron hacia adelante, rodeando a Lara y Mónica con furiosas maldiciones. Incluso rodeada, Lara seguía gritándome: «Miriam, eres despreciable». La miré fríamente. ¿Despreciable? Le di a mi hijo un dispositivo de grabación porque seguía lastimándose en la escuela. Quería saber qué estaba pasando realmente. Pensaste que una vez que todo se quemara, no habría evidencia. No esperabas que la grabadora se sincronizara con nuestro sistema doméstico. Cada archivo se subió instantáneamente. Lo que realmente no esperaba era que Ethan hubiera regresado con recuerdos del pasado y hubiera intentado impedir que tocara su bolso. Por eso se activó la grabadora. Un oficial se adelantó y esposó a Laura. Esto es lo que llamamos que la red de la justicia es vasta y estrecha. Laura ahora está arrestada por incendio provocado. «No, yo no empecé el fuego. Incluso si puse esas cosas allí, no causé la explosión». Ella todavía forcejeaba en ese momento. Más oficiales y bomberos se acercaron con una nueva bolsa de evidencia. Capítulo 10. «Jefe», un bombero informó, «encontramos una bolsa térmica en la oficina de la directora. Coincide exactamente con los fragmentos descubiertos en la escena. Sospechamos que el calor liberado por este objeto causó que las baterías se incendiaran». La directora
directora Mónica se abalanzó hacia adelante, tratando de arrebatar la bolsa de evidencia, pero la policía la derribó al suelo. «Esa es mía. Soy vieja y le tengo frío. Uso esas bolsas térmicas para mí». «¿Así?», replicó el oficial, porque el mismo tipo de bolsa térmica fue encontrada en el pasillo y dentro de la mochila, y de alguna manera sabías dónde se encontraron las baterías del pasillo, enterradas bajo la basura. ¿Cómo explicas eso? Lara se volvió hacia Mónica en un instante. Luego gritó de repente: «No, yo tomé las bolsas térmicas. No tiene nada que ver con mi madre. No iba a dejarla salirse con la suya». Entonces, ¿quién va a explicar por qué las bocas de Iboca no tenían agua? El oficial miró fríamente a los profesores. Manipular bocas de Iboca no es diferente de un incendio provocado. Si alguien está pensando en encubrir a alguien, que lo piense 2 veces. El viejo conserje se adelantó presa del pánico. «Ahora lo recuerdo. Vi a la directora manipulando las bocas de Iboca. Pensé que las estaba revisando. No me di cuenta que las estaba saboteando». Esa fue la gota que colmó los vasos. Los padres enfurecidos ya no podían contenerse. Los puños cayeron sobre Mónica y Lara. Los abuelos de las niñas incluso les escupieron con furia. Los agentes tuvieron que hacer un gran esfuerzo para separarlas de la multitud. Mónica y Lara pensaron que por fin estaban a salvo. Una sonrisa de alivio apareció en sus rostros, pero el siguiente movimiento de la gente borró esas sonrisas. En el siguiente segundo, 2 frías esposas se cerraron alrededor de sus muñecas mientras las empujaban al coche patrulla, rodeadas de las maldiciones de los padres enfurecidos. La hija de Lara corrió tras el coche, llorando por su madre, ahora huérfana y sin familia. Resulta que la directora Mónica había criado a Lara sola, y ahora el futuro de la hija de Lara era incierto. Justo antes de que se la llevaran, Lara se giró y me miró con veneno. «Miriam, no creas que has ganado. Sam nunca te quiso. Me estaba engañando mientras me decía lo harto que estaba de ti». Bofetada. La mano de Sam aterrizó con fuerza. «Eres una asquerosa. Te protegí y me arruinaste». Levantó la mano para golpearla de nuevo, pero el jefe de bomberos la detuvo. «Sam», dijo el jefe con severidad, «dejaste que tus deseos egoístas nublaran tu juicio durante un rescate. Serás responsable, preparado para cuando llegue el momento». Mientras se llevaban a Sam, Ethan se aferró a mí y murmuró: «Mamá, no quiero ese tipo de padre», y lo abracé fuerte. Ese tipo de bestia no merece ser el padre de Ethan, ni siquiera merece ser llamado humano. Después de los arrestos, la policía selló el jardín de infancia. Las maestras, ahora llorando, gemían de desesperación. «No sabíamos nada, somos inocentes. Ahora vamos a perder nuestros trabajos». Pero los padres replicaron: «¿Inocente? Seguiste órdenes ciegamente y dejaste que monstruos lastimaran a nuestros hijos. Tienes suerte de que no te hayamos golpeado también». La maestra salió corriendo bajo la furia de los padres. Más tarde, el oficial Angelo me dijo que la directora Mónica lo había confesado todo. Al principio intentó detener a Lara cuando se enteró que Lara planeaba iniciar el fuego, pero Lara se negó. Estaba determinada a deshacerse de Ethan, el pequeño obstáculo que se interponía entre ella y el estatus de esposa del capitán de bomberos. Pensó que podía explotar la curiosidad de los niños y la ignorancia de los padres, inculparnos a Ethan y a mí de todo. Mónica, impotente y cegada por su deseo de la felicidad de Lara, accedió a iniciar el segundo fuego en la escalera y sabotear la boca de Iboca, tratando de atrapar a Ethan sin salida. Y si yo, su madre, también moría en el fuego, mejor. Lo que no esperaban era que yo me defendiera o que el fuego se expandiera, descontrolara y terminara en una explosión. En el juicio, la sala estaba abarrotada, aunque nadie había muerto. El juez consideró el crimen tan grave que Mónica y Lara fueron condenadas a cadena perpetua. Sam recibió 5 años por negligencia en el cumplimiento del deber y obstrucción a la justicia. Además, por engañarnos durante nuestro matrimonio, se fue sin nada. Los otros padres me agradecieron por salvar a sus hijos. La madre de Roma incluso me tomó de la mano y me dijo: «Llévame contigo para obtener también la licencia de seguridad contra incendios». Los demás padres que ayudaron en el rescate aplaudieron. Los niños encontraron un nuevo jardín de infancia y mi Ethan, después de todo, se convirtió en mi pequeño hombre. «Mamá», me dijo, «de ahora en adelante te protegeré».